Bueno, es un agrado estar con ustedes y en este domingo es un privilegio poder llevar a ustedes un poquito de la historia del tenis en El Salvador. También vamos a averiguar qué es de dónde viene la palabra tenis y cómo ha pasado las cosas en el país, cómo se han dado los diferentes acontecimientos en el deporte nacional. Tenis es un deporte muy exquisito que requiere de la concientización y de la comprensión. Y yo creo que tocar estos temas deberíamos de irlos haciendo en algunas fases. La primera fase sería de la guerra a la paz. Y es de la guerra a la paz porque en los años 70, 80 es donde nosotros como país había un gran florecimiento nacional. Y la economía estaba básicamente basada en la caña de azúcar, en el algodón y en las exportaciones del café. Al tener un café de Borbón y un café Pacas, nos llevaba a mandar a través del puerto de Acajutla cantidades industriales de productos. Y en ese caso, los Borgonovos, en gran parte los Kilauer, por un lado, y por otro lado, también Cristian y Burkhardt, de las familias prominentes en El Salvador, los regalados Dueñas, doña Angelita Dueñas, los Sagrera, que eran importantes, pero en el deporte no figuraba porque solo Rolando Sagrera, que ya murió Rolando, que era especial en todas sus maneras y era una calidad insólita de persona. Pero llevar esta temática se requiere de la comprensión y que usted se siente para tomarse un café y que comience a entender por qué el tenis es un juego que viene de la élite y por qué en El Salvador nunca se ha tenido una liga como en Estados Unidos o como en otros países. Han habido torneos profesionales acá y no menos importantes, pero como estas son situaciones que se van a llevar de a poco a través de esta historia en la primera etapa, vamos a tocar después, el otro domingo, el tema del arbitraje que requiere una atención especial para esta faceta. El florecimiento del tenis en el país ha sido una de las cuestiones más importantes que si bien es cierto, no es todavía una industria, pero sí se ha convertido en una manera de buscar la recreación y el esparcimiento de la gente. Entonces, venir aquí con ustedes y al ser como un pequeño biógrafo, nos permite hacer una historia jamás contadas, pero más que todo en el ámbito del deporte. Yo creo que uno de los clubes más importantes a los que se le debe el desarrollo del tenis en El Salvador es el Círculo Deportivo Internacional. Y cada quien tiene sus facetas. Por ejemplo, el Club Campestre Cucatlán, que es otro de ellos. El Centro Español, no menos importante, de donde yo me considero que vengo. Y así, cada quien con sus facetas, aunque yo comencé con el Círculo Deportivo Internacional, pero como el tema no se trata de hablar de mí, sino que tocar la historia de una manera mucho más sensata, y a partir de ahí es que queremos entrarle al tema. Lo queremos tocar de esta forma porque miramos la necesidad que en el país somos bien injustos, se nos olvida los pioneros
quiénes fueron, y también dentro de la fase, ojalá que podamos tener, y la palabra ojalá no la quiero decir porque esa palabra es musulmana, eso quiere decir ojalá, esperando que tengamos un poco de tiempo y que podamos avanzar con lo que queremos hacer en esta tarde. Entonces, venir a tocar estos temas en sí es más que rico porque uno puede entrar y hablar con sinceridad. Tocar estos temas de una manera celestial. Y vamos a tocar la palabra para tocar esta temática, y permítame la redundancia. Queremos saber de dónde viene la palabra tenis. Entonces es interesante tocar porque siempre yo he dicho que para irse al pasado hay que irse, para venir al presente, perdón, siempre me equivoco, hay que irse al pasado. Y la palabra tenis proviene del inglés tenis, que a su vez su origen en el vocablo tener del idioma francés, del verbo tener. Esta también es una expresión eminentemente, básicamente del grito del tenis, llamado tenista, quien al lanzar la pelota exclama, ahí va, que en francés es tenés. Estos temas se tienen que tocar de una manera celestial, porque el tenis tiene la verdadera esencia, que el tenis es verdaderamente un deporte para toda la vida. Vamos a tocar en El Salvador primero, porque no nos queremos meter a los Grand Slam ni todos estos grandes eventos que hay. Entonces, ¿cómo nace la situación? ¿Cómo se dan los acontecimientos? ¿Y cómo se dan las situaciones en esta era? Tocar la situación no es más que celestial porque nos permite hacer como una remembranza de lo que ha pasado. Ya sabiendo una vez qué significa la palabra tenés, en realidad la palabra tenés también viene de la palabra ciorca del francés, como ya lo acabamos de ver, tenés. Y de esa manera, pues nosotros queremos contribuir celestialmente con esta labor. A juicio de buen cubero, en aquellos años no era usual que los niños de estratos populares pudiéramos ingresar al juego. En aquellos años era un juego prohibitivo. La burguesía estaba destinada para que el profesor jugase con ellos y que la burguesía le pusiera 2, 3 niños que le recogían las pelotas porque no se querían agachar. Aquellos tiempos eran tiempos bien difíciles, como siempre lo han sido para los niños que recogíamos pelotas. Pero también era una odisea celestial, porque al tener una odisea celestial era todo un acontecimiento al tener una pelota de gamuza en la mano. En aquellos tiempos las pelotas eran marcas Lasenger y las raquetas eran una raqueta de madera que no, ni siquiera existían una raqueta de esta naturaleza, o mucho menos una raqueta para niños. Entonces, la famosa raqueta Dunlop, la Bancroft, eran las que reinaban en el mercado. Y tener un bolso y una raqueta con su funda
y el traje impecable blanco, que por eso le dicen, te tengo un pequeño lumbago desde ayer, estoy en recuperación, que por eso es que le dicen el deporte blanco. Entonces, todos estos temas que se dan en la sociedad nuestra, la élite solía jugar con sendos pantalones blancos, así como los tiempos de aquel gran campeón Don Bush. Y estos temas de la vida nacional son bien interesantes. Entonces, jugadores de aquella época como el griego Nicolás Caló, así como el griego Nicolás Caló, que vino y se quedó en el país, que luego se afincó en San José de Costa Rica y con los años regresó y tuvo un gran... Claro, Nicolás Caló había ganado el abierto ganó Wimbledon juvenil y era un señor jugador. Hoy radica en Costa Rica y jugadores de esa naturaleza como de aquellos años, básicamente como Caliche Fuentes, que Caliche Fuentes, el hijo, terminó siendo jugador de tenis, a mí que Caliche era más apasionado por el basquetbol, la estatura le ayudaba a Caliche. Yo tuve la fortuna de jugar con él y me ganó 7-5 y 6-4 después. Por ahí. Jugamos en la primera raqueta. Entonces, de los lugares que contribuyeron sustancialmente al desarrollo del tenis a través de los niños que recogíamos pelotas fueron el Círculo Deportivo Internacional, el Club Salvadoreño, que donde está Cancillería, ahí también fue el Club Salvadoreño. Entonces, todos estos clubes que contribuyeron de manera especial para que el deporte de la raqueta o el tenis de campo floreciera, algunos ya no están, como el Club Primera Raqueta, que fue la cuna de campeones y quizás uno de los mejores clubes que hemos tenido en todos los tiempos, porque ahí vino Fernando González, vino Graciela Vélez, vino Tommy Haas, vino Max Mirny, solo por tocar algunos. Y también Larry Stefanski, que con los años se convirtió en el entrenador del Chino Ríos. Y por decir solamente algunos de los que han pasaron por la primera raqueta. La primera raqueta se convirtió en una de las cunas más importantes para el desarrollo del tenis, donde yo tuve la fortuna de trabajar con ellos varios años. Y por ende, el Hotel Sheraton también, de donde salió César Nolasco, que, si bien es cierto, César Nolasco no era un jugadorazo y nunca ha sido un gran jugador, pero se quedó básicamente para meterse al tenis y al final de cuentas ahora es uno de los directores técnicos, el director de desarrollo del tenis de Salvador, que es una historia bien interesante. Pero como hay tantas cosas que contar en torno a esto, era una cosa bien importante en aquellos años. Claro, ya al tener este tipo de raquetas así, que son raquetas bastante modernas, el tenis evolucionó porque teníamos las raquetas de madera, teníamos las raquetas Dunlop, teníamos las raquetas Van Gogh y teníamos también las raquetas Wilson. Todos estos acontecimientos vividos en el mundo del deporte nos ha permitido abrir un poquito más los pétalos del entendimiento con relación a esta rama deportiva. Jugadores como que en paz descanse, como don Jorge Mendoza, Caliche, Eduardo Mejía Batle, solo por mencionar algunos, que para mí don Guayo Mejía ha tenido un rol muy importante en esta cuestión también sobre el arbitraje, pero cada quien lo ha tenido en sus años. Por eso hoy solo estamos tocando un poquito la historia del tenis en El Salvador. Y de esa manera era importante llegar a los años 70 para meterlos después a los años 80. El Círculo Deportivo Internacional básicamente tuvo un torneo
que fue el primer torneo interclubes de boleros. Y no solamente era de boleros, ahí teníamos jugadores también de la sociedad salvadoreña. Aquí habían jugadores así como, de ahí salió Miguel Ángel Campos, salió Armando Méndez, salió, en el caso particular, yo siempre he tenido la desgracia de que en esto del deporte la imaginación siempre ha existido. Y al no ser parte de, no fui tomado en cuenta y a la mayoría de jugadores con los que estaban ahí les ganaba. Pero, por ejemplo, en el caso de Lito Campos, que Lito Campos él fue de los que ganó el torneo, junto con Mario Chicas, que Mario Chicas era una persona especial que al ser el hijo de una de las amigas directas del profesor de tenis, era bien agrandado y a Lito le tiraba las pelotas para que la fuera a recoger bien lejos. Y Lito, sin protestar, le terminó ganando. Partidazos como ese, jugadores como Antonio el Enano, como Pero Benítez, el hermano del poeta René Benítez, que no está en el país, sino que vive en Los Ángeles, radicado, se hizo poeta René, con quien también hemos tenido grandes encuentros nosotros en la vida del deporte. Las razones que uno no sabe aparecen a través del tiempo. Jugadores como Mario Alfaro, que somos más contemporáneos, porque Ernesto Alfaro, que fue de los jugadores que salieron también de ese torneo. Claro, en los Juegos de México en 1970, ahí se dio otro acontecimiento, de nuevo, Carlos Mata Trigueros, que era parte de la Federación de Tenis, llevaron a un grupo de gente donde Marcel Jean-Pierre, creo que él fue el que fue a jugar, junto con Lito, no, Marcelo Jean-Pierre, que no era un gran jugadorazo, pero por razones de cuello, como siempre en el país. Sin embargo, le guardo mucho cariño a él porque es una gran persona. Sin embargo, nosotros, válgame la redundancia, jugábamos y para nosotros ganarle no era ningún problema, pues. Él fue ya a los Juegos de Medellín, Colombia. Pero en los Juegos Olímpicos el que fue Mauricio Alvarado, que se dieron de alma ya. Y claro, aquí en El Salvador, jugadores como el Mulac, donde gente tan buena como los Mesayao, que le patrocinaron la carrera para que Raúl estuviera siendo un niño pobre, que lo becaron. Quizás en el deporte fue el primero que fue becado de esa manera. Después vinieron otros de otra generación. Jugadores de alto talante que se dieron en el país, que uno recuerda con todo el corazón y con todo el alma. La sociedad era un juego tan primitivo que uno no podía jugar. Y cuando uno iba a querer jugar, lo despedían del club. Porque uno había llegado ahí para servirle a los amos y señores del país de aquella época. Pero las cosas, como todas las cosas, se tenía que ir democratizando. Y el profesor muchas veces se sentaba ahí y aquellos que eran de su confianza los ponía ahí cerca a que le ayudaran a tirar pelotas. Todos esos acontecimientos que se han dado en el país es más que interesante. Y es más que interesante porque ¿quién creería que nosotros llegaríamos a tener a un jugador que fuera cuarto finalista en un torneo importante? Los acontecimientos que se dieron en aquellos años nos llevaron a dejar de un lado hasta cierto punto los estudios y meternos directamente más a fortalecer lo que era la parte académica por un lado, pero por otro lado también a estar metido de lleno 12, 14 horas.
Entonces, para un niño que llegaba a jugar tenis, no nos costaba poder enseñar hasta cierto punto. Sin embargo, los métodos de enseñanza eran unos métodos demasiado arcaicos. En el caso particular siempre tuve problemas porque nunca estuve de acuerdo en cómo se enseñaba el tenis. Nunca estaba de acuerdo y siempre tenía problemas por eso. Porque la enseñanza no era una enseñanza bastante pedagógica, sino que era una enseñanza hasta cierto punto empírica. No habían métodos, mucho menos métodos para el fortalecimiento de la parte física. Entonces, al no tener todo eso, no nos permitía a nosotros tener jugadores en otras lides. Pero aún así, el talento natural, como siempre ha existido en las diferentes facetas del deporte, nos permitieron a nosotros avanzar y sacar jugadores de otros niveles. El tenis en El Salvador siempre ha sido un deporte que se ha caracterizado de élite. Y al caracterizarse de élite es bien complejo. Es complejo porque un deporte de élite difícilmente va a salir adelante cuando el país requiere o requería en aquel momento la popularización, y en parte son dos cosas diferentes, porque una parte es masificación y la otra parte es popularización. La masificación es que en el tenis nada más se juegan 1 contra 1 y máximo 2 contra 2. En el basquetbol se juegan 5 contra 5 y en el fútbol se juegan 11 contra 11. Entonces, todos esos acontecimientos que se han dado en el país son más que interesantes. Cuando uno viene a tocar estos temas aquí, se nos puede quedar alguien porque por un error involuntario se nos haya olvidado. Y en honor a ellos que se nos pueden quedar, les pido una disculpa. Maestros tan estrictos como Alfredo Osorio, que era uno de los que nos permitió recoger pelotas en el Círculo Deportivo Internacional. Jugadorazos tan finos que eran tan buenos para enseñar y tan elegantes en su manera de comportarse sin venir de la élite, como era el difunto Pedro Benítez. Y cada quien con sus cosas, Tito Pineda con su carácter yuca, Malindio con cada quien. Obviamente que uno, al ser mucho más chachalacón, más conversador, hasta cierto punto un tanto marginado, porque el medio es así. Pero eso nunca nos dejó a nosotros ser soñadores y avanzar para sacar jugadores. Las sociedades son evolutivas, las sociedades son cambiantes, y a medida que la sociedad cambia, en esa medida también, no solamente en la parte de política, también en la parte social se puede llegar a hacer mucho. Y esa es la pura verdad. Entonces, tocar estos temas sobre la historia del tenis en El Salvador es más que gratificante. Torneos como la AST, donde ya tuvimos la fortuna de ver a jugadores a grandes jugadores, como Larry Stefanki, que como lo acabamos de decir, se convirtió, donde se forma también la Asociación de Profesores de Tenis de El Salvador, que yo nunca hubiera querido que le cambiaran el nombre, que siempre se llamara APTES y no AETES. Los tiempos cambian. Por cierto, ahí tengo uno de los alumnos que yo le di par de clases, como era Saúl Hueso, que ahora está de presidente de esa organización. Que ese es un capítulo aparte que le vamos a dedicar. Tocar estos temas, más que todos, es bien interesante porque la gente no entiende. La gente no entiende por qué se dan estas cosas en la vida nacional. Lo importante es poder avanzar y que ustedes, como en un día domingo que no hay que hacer, no hay cines, no hay salas,
que les sirva un poquito del acervo sociocultural. Y otro de los lugares también que al darle clic aquí me recordé del Club Deportivo Santaneco, donde se encuentra Carlos. Carlos, que también de una manera u otra, a pesar que no era un gran jugadorazo, pero también se dedicó a la enseñanza y ha hecho muchas, su carrera ha sido más que estable en el círculo deportivo, en el Club Deportivo Santaneco, donde yo también organicé aquellos torneos donde trajimos la compañera de tenis y donde se hicieron una gama de eventos. Trajimos a la compañera de dobles, a la Débora Gaviria, donde hemos traído una cantidad impresionante de personas. Y todos estos torneos no hubiera sido posible sin el apoyo en ese momento, en ese club, de don Jaime Batle, que de grata recordación. Entonces, tocar estos temas es más que bonito, porque dicen que recordar es vivir. Y al recordar es vivir, nos lleva básicamente a pensar que era necesario regresar a la sociedad lo bueno que había sido con nosotros, porque si bien es cierto, nosotros no podíamos jugar, cuando mirábamos que llegaba el profesor, aquí nos guardábamos la pelota, y doña Nana Ferracuti, que es básicamente la hermana del doctor Rodríguez Port, que fue asesinado, era del partido salvadoreño, lo asesina la guerrilla, y ella básicamente es la prima hermana de Lourdes Rodríguez de Flores, que al final de cuentas Lourdes se casó con Paco Flores, que fue presidente de la República. El deporte y la política siempre casi han ido de la mano. Acontecimientos como los que se dieron con el INDE de aquellos, el INDE de aquellos años, porque tenemos que tocar algunas facetas. Sin embargo, solo estamos tocando una historia, porque el INDES lo vamos a tocar después en otra historia, porque aquí hay varios acontecimientos, porque no puede haber deporte sin INDES ni INDES sin deporte. Y claro, en esos tiempos, con la llegada del profesor Colocho y de Chepito Guandique y de otros actores de la vida nacional. Entonces, el coronel también que dirigió el INDES, donde estuvo básicamente, que hace 3 meses murió Alejandro Bustillo Ángel, que básicamente, para mi gusto, quizás, él tomó una bandera que yo había iniciado con el arbitraje en El Salvador. Claro, había aprendido yo de Caliche y de Eduardo Mejía Batle. Había que después, todos los torneos internacionales que eran de gran envergadura, me tocaba ser profesor, jugador y a la vez organizador y aparte de eso árbitro. Entonces, por eso cuando uno viene a tocar todos estos temas de la vida nacional, para un niño que viene de los tratos populares, de vender agua en los estadios, de los zapatos, llegar a esas esferas, creo que fue una autodisciplina, y solo la autodisciplina hace que las personas salgan adelante. Y el deporte tiene esa peculiaridad, que el deporte educa, entretiene y hace personas útiles. Lamentablemente el Estado del país tiene una deuda galopante en todos los tiempos, porque los acontecimientos de las pandillas no hubieran sido si ellos hubieran entendido cuál era mi mensaje. Mi sueño era que después de los acuerdos de paz, todos estos muchachos que habían estado en las pandillas, a través de miremos ya la parte del deporte como una parte sociológica y como una parte también filosófica y de salud. Al haber una partición de la sociedad, era necesario generar estos proyectos para llegar a los barrios populares. Y ahí, pues, en una de esas, que yo venía también de haber estado en el Centro Español, donde nos desarrollamos con Lito Campos, con Neto Alfaro, que Neto Alfaro era de los profesores de ahí, que hay grandes acontecimientos con Neto, que le quiero mucho, que sin duda es uno de los profesores más finos que ha tenido el país, educado en todas sus facetas, un buen caballero. En el caso de Lito Campos era más jugador que profesor. Así los acontecimientos de la vida nacional nos invitan a pensar cómo es la vida de la gente, cómo
cómo pasa las empresas, cómo se fueron involucrando una de las empresas que lamentablemente el presidente ha cerrado, una de las empresas que contribuyeron al desarrollo del país, cuando, así como en la empresa DOC de don Roberto Palomo, que también era un amante del tenis, al grado de tener la marca Bracos Pro y a generar una gama de torneos, que el Bracos Pro, donde yo también participé varias veces, o en varios años. Y en aquellos años, los niños solo podíamos participar cuando venía el hijo del presidente de la Federación de Tenis que se encontraba, tristemente, así era. En noviembre o diciembre venía el hijo, se hacían los torneos nacionales una vez al año y ahí moría todo. El tenis siempre se ha caracterizado como un deporte de la élite y yo nunca estaba de acuerdo con esa situación. Y no estaba de acuerdo nunca porque yo consideraba que era una lástima que un deporte tan bonito como el tenis, nosotros no pudiésemos entender por qué esa situación y por qué no podía otro niño pobre jugar, por qué no podía relacionarse en un club. Claro, es un deporte hasta cierto punto para competencia. Jamás pensábamos que íbamos a tener a un Rafael Arévalo, ni soñando, pues, ni soñando. Pero eso que nos hizo a nosotros o a un Marcelo Arévalo ganar esos grandes torneos a nivel mundial, o a un Rafael Arévalo jugar con Roger Federer, ganarle el 100 del mundo, que en este agosto van a ser, si no me equivoco, 11 años. Claro, Rafa ahora es el presidente de la Federación de Tenis y que está haciendo la misma labor que no quiero ponerme a la par de él porque él ha superado todas las cosas que muchos jugadores han hecho. Y entonces a través de los tiempos, los jugadores que hemos tenido nosotros como jugadores bien buenos, en parte a mi gusto era Raúl Hernández, Lito Campos, Tito Pineda, que le terminó ganando a Mauricio, que tuve que eliminar a Mauricio de un torneo en la primera raqueta porque la golillería de Mauricio siempre ha sido tan estúpida como que no ha cambiado y que piensa que sigue siendo millonario y siendo un jugador nada más, un profesor de tenis en el Círculo Deportivo Internacional. Sin embargo, cada quien es como es y nadie puede decir nada porque la calidad no se discute, era un jugador bueno. En unas finales terminó ganando al Mula, que venía de Estados Unidos, un jugadorazo fino. Raúl Hernández, ahora radicado en Canadá, que si alguien me encantaría ver es a él, porque la manera peculiar de él, a pesar que no era un jugador de saque y volea, y con una manera celestial, tenía un agarre, porque en el tenis los agarres son Eastern, Western y Continental. Pero él tenía la peculiaridad que de una manera agarraba la raqueta de aquí abajo y así le pegaba la pelota. En el back igual. Por cierto, él cuando llegó a Estados Unidos le dijeron que no tenía capacidad para ser jugador. Por eso no le dieron la beca. Pero él con su acuciosidad y con su trabajo logró quedarse y terminar su carrera de administración de empresas. Así como Caliche Fuentes, que se fue a la Universidad de Tulane, como Gumercindo Méndez, de los hermanos Méndez. Entonces en los Pineda hay una dinastía de los Pineda y una dinastía de los Méndez. En el caso de Oscar Tobar, solo tenía su hermano, que también fue uno de los árbitros que lo vamos a dejar para otro sábado. O como el caso de Belio Miranda, que había sido el campeón nacional de los 14 años, de ese mismo torneo que nació en el Círculo Deportivo. Pero como repito, estos temas de la Día Nacional no se deberían de quedar en el olvido. La historia nuestra es demasiado ingrata. En el caso, a mi juicio particular, creo que yo soy uno de los fundadores del tenis popular en El Salvador. Porque a nadie se le ocurría irse a los barrios y a las colonias
y los acontecimientos políticos de los 90, aún entre las balas, nos íbamos en la Yumuri, de la Yumuri a la Montpegón. Nos tocaba andar con un bolso y allá adentro llevábamos las paletas de madera. Y a veces lo hemos recordado con Rafa, porque Rafa fue el que gozó de esos beneficios. En el departamento de Sonsonate, un niño que estaba por ahí, veo a una hermana, la hermana de él, y ahí empezamos. Pero como la historia no es para Rafa, sino que es para tocar la historia del tenis en general, en las diferentes fases, 70, básicamente seguía siendo un juego prohibitivo donde la catedral del tenis era el Salvador Tenis Club, donde se hicieron los Juegos Centroamericanos y donde El Salvador se agenció básicamente la medalla de los Juegos. Hermosilla, de Guatemala, Matemais, Mora y toda la gente esta importante de Costa Rica, el Chocoyo, Pablo Hernández de Nicaragua, radicado en Honduras, y tanta gente formidable, ni siquiera se pensaba en las academias de tenis en el país. Entonces, de esta manera, Celestial, yo he querido estar con ustedes un ratito y estoy intentando entrar a otra de las plataformas para poder compartir y tener un conversatorio con todos. Y espero que la gente que está aquí pueda compartir esta historia de una manera selectiva. Y lo digo selectiva porque qué rico fuera que toda la gente que está comunicada acá pudiera compartirlo con toda la gente. Pero ni los dedos de la mano son iguales. Nadie va a dar lo que no le nace y por muy bueno que sea una temática, difícilmente les interesa. Por eso felicito a la gente que están conectada. Porque aquí en el país una mujer chulona ocasiona 50, 30 mil likes. Estos temas de la historia nacional, 4, 5, 6, 7. Y por eso es que el país se encuentra en una debacle donde nosotros no llegamos ni a la puerta de la esquina. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no tenemos que ser responsables con el país. Es importante avanzar con los temas que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Entonces, al venir a tocar estos temas de la vía nacional, no tiene que ser más que una gran responsabilidad de todos los salvadoreños de amar lo que se dice y lo que se hace. En el caso particular, creo que el tiempo me dio a mí la razón para venir a tocar estos temas y poder compartir con ustedes en sí lo duro que le ha tocado al país. Lamentablemente, los gobiernos tienen una deuda galopante con la patria y tienen una deuda galopante porque ni siquiera se les ocurrió, no me creyeron, nunca me creyeron, ni les interesa, ni les va a seguir interesando. Entonces, al tocar estos temas de la vía nacional, no es más que importante venir con ustedes a hacer un corolario de la injusticia de lo injusto que somos nosotros en la vía nacional. Claro, jugadores internacionales de la talla, así como de los jugadores que han venido después, cuando el tenis empieza ya a ser jugadores de otra élite, como de Guga Kurten, como de Fernando González, así. Todos estos jugadores que pasaron básicamente ya después a través de las canchas por El Salvador, con la Anita Kournikova, como la Carmilla Giraldo, a las cuales también tuve el honor de traerla para los torneos de la Academia Nick Bollettieri que trajimos al país, a la compañera Katia Bogomolova, que era la compañera de doble hasta cierto punto con Anita Kournikova, que son otros acontecimientos que los vamos a tocar en la historia del tenis de El Salvador. Nosotros nunca pensamos que íbamos a tener a jugadores famosos o que en uno de los torneos nos íbamos a encontrar en el torneo de la amistad, después de haber sido del niño de los tratos populares, de haber venido a recoger pelotas, encontrando, por ejemplo, a Pablo Ayala, aquel jugador formidable que todo jugaba de fila, que había sido básicamente entrenado por el chileno Pelpato Pey, que también fue el entrenador de Fernando González.
y de ver a uno de mis amigos directos, como ahí nos encontramos también como otro, como el zurdo, que era otro de los zurdos formidables que jugaba muy bien, como Larry Stefanski, que no solamente fue el entrenador del Chino Río, sino que también, si no quiero equivocarme, así como él, que fue entrenador de grandes jugadores. Todos estos jugadores que pasaron por el país, en realidad, loor a todo lo que dejaron en el camino. Pero claro, la historia en el tenis en El Salvador con la docencia no hubiese sido posible si nosotros no hubiéramos tenido, y la visión también en sí de los que estábamos metidos en el medio, de comenzar una etapa de capacitación. Y en parte, hay que ser sincero, con todas sus cosas, la capacitación y la visión que teníamos nosotros para meternos de lleno a esta rama deportiva y de poder contribuir de una manera sustancial para que el tenis llegase a los estratos populares, meter el tenis en los barrios, en las colonias. Eso también nos dio a nosotros una posición diferente en toda la vida nacional. El tenis tiene una peculiaridad que le enseña a ser educado en todas las facetas. Usted mira que estoy viendo para acá porque quiero compartirlo con otra de las plataformas que tenemos, pero no la logro encontrar esta plataforma. Sin embargo, creo que es una cosa linda poder estar aquí con ustedes hoy en el día domingo, cuando tenemos las 4:39, que ya llevamos casi una hora tocando la temática de la historia del tenis en El Salvador. Claro, nunca íbamos a pensar que al final de cuentas Rafael Arévalo iba a tener su academia de tenis con Tuscania. Nunca íbamos a pensar que muchos de mis alumnos generaron sus academias. Nunca íbamos a pensar que jugadores iban a estar en un nivel tan importante como a nivel mundial. Pero la vida sí es. Cada quien, el destino nos va abriendo las puertas para que nosotros podamos abrir surcos en otros lados. La vida tiene esa peculiaridad que uno nace en un lugar y no sabe a dónde va a morir. El tenis es un juego cosmopolita, digamos lo que digamos, seguirá siendo un deporte de élite mientras no haya una política de Estado que le apueste a una popularización mucho más directa, donde hayan normas claras y reglas claras. Si bien es cierto, Rafael tiene una cantidad impresionante de niños en diferentes escuelas, ese proyecto ya lo habíamos venido haciendo nosotros antes en el desarrollo del tenis con Enrique Morin. Sin embargo, Rafa se ha ido mucho más allá, y en aquellas canchas donde él comenzó, posiblemente no va a ser la misma cancha, sino que donaron unas canchas que ellos tenían y a partir de ahí hacen una labor formidable. La historia en el tenis en El Salvador es más que interesante desde cualquier punto de vista. La historia en El Salvador, el tenis, requiere un mejor derrotero, que los profesores seamos mucho más unidos, que avancemos con todas las cosas que se dicen y se hacen. Entonces, venir a tocar esta historia del tenis desde los años 70, 80, llegar al 2020, es más que gratificante. Porque ya en estos tiempos no nos queda más que avanzar y desarrollar esta faceta que nos permita superar y que haya otro jugador, aunque no todos los tiempos pueden salir jugadores básicamente de la talla de Rafael Arévalo, donde hay una carestía de talentos, hay una carestía donde jugadores se necesita que se apueste de una manera abierta y espontánea para que el país pueda salir adelante con su deporte de la raqueta. Como repito, el tenis solamente va a ser un deporte popular en la medida que haya una política mucho más abierta y donde la empresa privada le vuelva a apostar. Lamentablemente,
empresas como la DOC han sido cerradas. Empresas como esas se cerraron, que era una de las empresas más importantes que ha tenido el país en lo que es materia deportiva. La empresa DOC contribuyó sustancialmente porque don Roberto Palomo era uno de los que amaba el tenis. Lamentablemente ha sido cerrada la empresa y no nos queda más que dar las gracias a todos ustedes. Venir a contar la historia del tenis en El Salvador es más que interesante, y al contar la historia del tenis la hemos contado de una manera bastante linda, porque jugadores de gran valía como Pedro Benítez, que ya murió, don Eguayo Mejía Batle, que fue uno de los pioneros del arbitraje, Caliche Fuentes, que todos los que ya nos dejaron, y todos estos jugadores como el profesor Mendoza, Jorge Mendoza, de grata recordación. Para mí, él era bien pedagogo para enseñar, que le enseñó a don Rolando Simán, una de las fábricas de maquila más importantes de la Sañac. Solo por mencionar algunos, a Eduardo Huguet, a Guayo Silgi, entre otros de los que le enseñó. Y dejó también una escuela, de una manera u otra, con Nelson Salazar, que tiene años de estar ahí. Y es una de las cosas, lo interesante, cómo ellos lograron poder hacer de esto una carrera. Sus hijos crecieron, así como Manuel de Navidad, que era uno de los que no eran grandes jugadores, pero se quedaron e hicieron de esto una carrera. Ahora Navidad vive en Estados Unidos, vive en Murcia, vive otro de la gente que también se le dio un poco el apoyo, como es Carlos Villanueva, que también nos vino a ayudar a Santa Ana y contribuyó de gran manera a sacar jugadores con los proyectos de la primera fase que tuvo la Federación Salvadoreña de Tenis. Y claro, en el caso particular, yo nunca quise que la asociación de profesores se llamara de otra manera. Y lo insisto, fue una lástima haber perdido, pero el mismo egoísmo, la misma falta de solidaridad entre nosotros como profesores no nos ha dejado trascender en la vía nacional. La situación tiene que ser diferente para no estar dependiendo de alguien, sino que debe ser una entidad eminentemente fuerte y progresista. Claro, en el caso particular, en aquellos años teníamos la peculiaridad que miramos la importancia, que no puede haber un jugador que no tenga, que como el tenis es físico, técnico, táctico y psicológico. Y hacer un deporte de esa naturaleza se requiere también meter otras técnicas, las técnicas de la fisiología, de la psicología, y tener esos conversatorios con todos los profesores sería más que interesante. Lamentablemente aquí todos sabemos todo y nadie sabe nada. Jugadores como los que han pasado, como Caliche Fuentes, como el Chele Efraín Palacios, que hoy se encuentra en la Miramonte, y todos estos jugadores como Daniel Rivera, que da clases privadas en algunos lugares, en aquellas canchitas que han quedado, pero que haya una academia de una estructura donde se tengan unos planes escritos de corto, mediano y largo plazo, eso no existe. Se va enseñando en el día a día, y el tenis requiere que entre en una faceta diametralmente opuesta, donde se tenga un estándar de enseñanza, digamos, homologada, donde podamos entender que los tiempos son cambiantes y que en la medida que nosotros nos capacitemos, no solamente en la parte del arbitraje, porque si bien es cierto lo que enseñamos, no conocemos a veces ni las reglas ni sabemos las reglas, y por eso nos lleva a situaciones diferentes cuando los muchachos están en los partidos. Claro, y al haber sido uno de los pioneros del arbitraje en El Salvador, no nos queda más que decir la verdad. Pero como el otro sábado tocaremos estos temas de la historia del arbitraje en El Salvador, hoy hemos tocado nada más de la historia del tenis en El Salvador. Los clubes que han hecho labor, como la Primera Raqueta, como el Sheraton, de grata recordación, que desapareció con estos acontecimientos de la vida nacional,
como el Salvador Tenis Club, que es la catedral que se encuentra en el total olvido, a pesar de que ahí se desarrolló Chino Salazar, Gonzalo Funes, Raúl Hernández, Evelio Miranda, Inocente Quintanilla, también que no está en el país. Y esos tipos de jugadores que llegaron ahí y que no eran jugadorazos, pero se quedaron a poder transmitir los elementos básicos del tenis, a poder enseñar, ya sea porque les gustaba o porque habían visto o porque aprendieron algunas de las enseñanzas que nosotros les dimos o porque no tenían otra cosa que hacer. Aquí se decía que, sin menoscabo, que se llegó un día que se decía que aquí le llamaban los maestros ponche, que tenían valor de decir, tenían huevos para decir que eran profesores y leche para que le llegaran los alumnos. Y lo decían los señores de la alta sociedad. Y esa de las cosas que yo nunca estaba de acuerdo. Yo consideraba que era necesario meterse en otra faceta, desde cuidar hasta la vestimenta, de cuidar el vocabulario, como estas palabras que yo acabo de decir, no está en mis recursos. Pero a nivel de ejemplo, para que miren cómo la gente nos estereotipaba en aquellos años. Pero no dejaban de llegar a jugar con uno. Entonces, los métodos de enseñanza han cambiado sustancialmente. Academias internacionales que vinieron a revolucionar el tenis, como la de Nick Bollettieri Tennis Academy, que con los años cambió y llegó, que de ahí vino la Anita Kournikova, de ahí vino Tomás McBurney, y por el otro lado vino también Fernando González. Y en aquellos años, cuando la AST hacía los torneos en el Hotel Sheraton, que don Carlos Iraeta, de grata recordación, hacían unos torneos celestiales. Jugadores de la Universidad de Stanford, de Berkeley, de UCLA, de Pepperdine, de todas estas universidades famosas, a través de las relaciones que tenían, y que se hacían unos señores torneos donde yo tuve la fortuna de jugar nada más ni nada menos con Peter Renner, y de tener también a Larry Stefanski, que con los años Larry Stefanski se convirtió en uno de los jugadorazos. Larry Stefanski venía de Stanford. Y Larry se convirtió después en uno de los mejores jugadores, que terminó siendo el entrenador de Fernando González. Y si no me equivoco, también fue del Chino Ríos. Del zurdo Chino Ríos. Entonces, todos estos acontecimientos que se han dado en esta primera fase de la historia del tenis de El Salvador es más que celestial. El tenis en El Salvador ha sido siempre un deporte caracterizado para las grandes mayorías y no para las minorías. Sin embargo, me encontré a un señor que venía lo tengo que decir, estábamos sentados en el Centro Español y llega un señor que se llamaba Edmond Jean-Pierre, y que la gente pensaba que Edmond Jean-Pierre era un profesor que venía de Estados Unidos, cuando las primeras clases de tenis se las dimos en el Centro Español. Mientras Marcel Jean-Pierre jugaba con Lito Campos, que era un gran aficionado y un gran seguidor de Lito, allí comenzó todo. Pero después se enamoró de Edmond Jean-Pierre y se llevó a Neto Alfaro y a Tito Pineda para la Universidad de Dennis Van der Meer, que era la Universidad de Tenis. Por cierto, Dennis Van der Meer tiene 7 u 8 meses de haber fallecido. Claro, se agarra a Tindy Hernández, se agarra a Flores Pinto, se sacan grandes notas y comienza a difundir el tenis, y pensaban que él venía de otros lados. Pero a mí me satisfacía porque los primeros elementos básicos se los habíamos enseñado. Y en aquellos años el tenis se enseñaba solo de una manera así. Eso me llevó a mí graves problemas, porque siempre Neto Alfaro me echaba, porque yo miraba que solo así le enseñaban el tenis clásico. Yo no concebía cómo no podía enseñar a agarrar la raqueta en el Eastern. Pero yo miraba que al agarrar la Western no funcionaba, porque había que hacer una gran presión, y esto solamente no me gustaba, porque al agarrarla, que es de agarrón de manos, así, ¿verdad? O la posición de martillo, que se llama,
y en el back hacer lo que se llama cambiar los 3/4 de grip o contar los biseles de la raqueta por los biseles 1, 2, 3, 4 y así, ¿verdad? Creo que son 8 si no me equivoco. Creo que en esto sale mejor. Claro, entonces todo lo que ha ido pasando con relación a la industria, como la cuerda de nosotros en aquellos tiempos la cuerda con unos punzones o picahielo íbamos armando la raqueta. Quiero ver si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biseles se llaman estos. Entonces, claro, de ahí, en el caso particular, que soy zurdo, pero le corro con la derecha y no le doy fiado porque no me va a pagar, esta posición era de las más cómodas. Y claro, para el back era necesario agarrar en el bisel 3, tomando en cuenta de aquí 1, 2, 3, poniendo la raqueta ahí para pegar el revés. Entonces, todos los acontecimientos que se han dado en la vida nacional sobre el desarrollo del tenis, muchos muchachos que no tenían gran capacidad para enseñar, se quedaron. Y me satisface que haya sido así. Y yo quise tomarme este tiempo para tomar un poquito de la historia del tenis en El Salvador. La historia del tenis en El Salvador siempre ha sido un deporte de élite y seguirá siendo de élite, aunque ahora, con el proyecto que yo desarrollé en aquellos años que le puse, mi proyecto se llamaba Promesas del Futuro, y que íbamos con Landa Verde, con Mario Ramírez, con Gomita, que también después nos ayudó, con el Ganso, que le decíamos el famoso Ganso, que era Landa Verde, y con otros que nos ayudaron a que nosotros nos fuéramos a la Yumuri, a la Montpegón, a la 2 de Abril, y que también tuviéramos una filial allá en Apil, que paz descanse, que don Mario, con sus temas y todo, pues nos abrió ahí la oportunidad para dar clases. Nunca pudimos dar varias clases, pero por lo menos las clases siempre lo hicimos. Nos fuimos a la Yumuri, a la Montpegón, a la 2 de Abril, y ahí empieza la popularización del tenis, porque una cosa es la popularización del tenis y la otra cosa, una cosa es la popularización y la otra cosa es masificación, porque no puede haber masificación si no hay popularización. Pero para que haya una popularización del tenis se requiere básicamente que haya profesores que estén focalizados. Claro, en el caso particular llegamos a Santa Ana y comenzamos a que todos los profesores, como Jando, a través de Eduardo Flores, que era el director de la regional en Santa Ana, y tener a los mejores jugadores del tenis de Santa Ana nos permitía hacer la labor. Jugadores que hicieron gran trabajo como Valo Reyes, que otros considero que Valo, a pesar que era zurdo, ese era un asesino. Si ese le quedaba una pelota alta y le podía pegar un pelotazo, le tiraba a matar. Ahora vive en Australia. Y todos los jugadores que hemos tenido nosotros, ahora es necesario comenzar una nueva jornada y empezar con la unificación del tenis nacional. Yo aquí en la academia que tenemos en la Montebello y también la que tenemos aquí mismo cerquita, que es la Residencial Montebello, donde lamentablemente nosotros invertimos mucho dinero para tener la cancha bajo techo, y aparte de ello las instalaciones afuera. No se pudo desarrollar el proyecto porque vino esto, y eso nos llevó a perder mucho dinero con la Academia de Tenis Residencial Montebello y la academia, la madre de todas las academias es la Academia Rotativa de Tenis. No sé a cuánta gente le hemos dado clases. A la niña, así como se le dio a Arévalo en Sonsonate, como se descubrió a esta niña que es de apellido Arévalo, que también que no tenían para pagar en aquellos años. Y la niña se metió y es la campeona de tenis nacional en su categoría. La labor de nosotros ha sido incansable. Nunca queremos que nos reconozcan lo que hemos hecho a través de ayudarle a otros profesores, de darle nuestros conocimientos.
de hacer la labor en Sonsonate, en Santa Ana, en Agape Centro, en la Yumuri, en la 2 de abril. El Estado tiene una deuda básicamente con la juventud del país. Una política de Estado nefasta que vino a que los acontecimientos de las pandillas se hubieran mermado si ellos hubieran pensado en una educación física fuerte. Desaparece la escuela de educación física donde estaba Evelyn Long. Tuvimos con el coronel Ario Guerra, se dieron grandes confrontaciones donde también el finado Alejandro Bustillo fue amenazado hasta muerte porque le decía las verdades. Hoy el finado Bustillo descansa en paz, nosotros seguimos vivos en la tierra y el legado que le queremos dejar a las nuevas generaciones es que nosotros tengamos el eslogan de nosotros era: venga y ayúdenos a encontrar el tenis del escalafón del tenis profesional, Academia Rotativa de Tenis. Enseñando el ABC. Todos mis compañeros me hacían burla, pero yo nunca le he hecho caso a nadie, porque cuando usted tiene un objetivo claro, lo importante es poder abrir el corazón y dar lo poco que uno tiene, y no importa si le reconocen o no le reconocen. La historia del tenis en El Salvador es exquisita, con jugadores de gran calidad, de gente tan buena, como gente que al final de cuentas terminaba apoyando a aquellos boleros, o gente altruista, así como esa señora que le ayudó a Saúl Hueso, que lo tengo aquí enfrente, que le ayudaba, o como un Robert Newell, enamorado del tenis, que fue el gerente del hotel Sheraton, y gente así. En fin, tanta gente que pasó por las canchas, y ahora estos muchachos son muchachos buenos que siguen haciendo historia en el país. ¿Qué hubiera pasado si estos muchachos no hubieran entrenado, encontrado un derrotero como César, como Hueso, como tantos muchachos, tantos? Y algunos no siempre le pagaron bien a uno, pero igual nosotros la labor siempre lo hemos hecho con el corazón, porque consideramos que este país necesita encontrar la verdad y la honestidad a través de este derrotero. De esta manera yo les he querido llevar, cuando ya son las 5 de la tarde, me quiero tomar un café. Quiero llevarle de todo corazón a todos los colegas y hacerles un llamado, que esta es la hora de la amistad, esta es la hora de compartir buenos momentos. A profesores como Ernesto Escalante, que la está pasando amargo, a profesores así, si nosotros hubiéramos sido unidos, esta situación no se hubiera dado. Si nosotros hubiéramos tenido una filosofía para tener dinero ahorrado, hoy que se llegó esta pandemia, no hubiéramos tenido ni siquiera la necesidad de recibir una bolsa con comida, sino que nosotros hubiéramos ayudado a ayudar a que esa persona que dio esa bolsa con comida, que por cierto lo hizo de buen corazón, como es mi otro alumno y presidente de la Federación de Tenis, Rafa. Obviamente que yo no digo que no lo hubiera agarrado, pero yo considero que hay gente que tiene más y no porque esté en una situación me voy a poner de frente, mira, aquí estoy, yo quiero una de esas bolsas. No. Cuando uno tiene unos valores sólidos, al más necesitado, hay que ayudarle. Y si uno puede ayudar a otros, es bienvenido sea. La bondad está en el corazón. Y de esta manera he querido llevar y honrar aquella memoria de aquellos entrenadores como Caliche Fuentes, Pedro Benítez, por mencionar algunos, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo también a Neto Alfaro? Con Tito, aunque con el dolor de mi alma con Tito, pero no tengo nunca ningún resentimiento, pero la personalidad de Tito es un poco compleja y sin embargo le aprecio mucho y le llevo el corazón. Jugadorazos como Chepe Pineda, que eran jugadorazos formidables. La calidad humana de un Armando Méndez, de un Jorge, de un hermano, de un Comercindo, con quien yo me identifico más. O de un Nelson, o del Chaparro, que está con él. El Chaparro tenía más para ser futbolista, pero le encontró más sabor al tenis y se quedó en el tenis. En el otro lado, en la historia de El Salvador,
con Trofeo Victoria, Evelio Miranda, que se ha quedado en la venta de trofeos. Y cada profesor en la historia del país, aprendimos de otra gente que, si bien es cierto, era un egoísmo y que reinaba, que como les vuelvo a recordar, que cuando nosotros estábamos en el club de tenis, nos metíamos la pelota aquí. Ya quisieran aquellos muchachos que después agarramos nosotros, que nos decían que les diéramos clases. Nosotros nos pasamos momentos amargos y muchos que no hacían caso fueron despedidos del club. Pero con la llegada de Chapín, que aquí murió don Héctor Estrada, que vivía cerquita ahí del polideportivo para abajo. Así nosotros nos convertimos gente buena, gente que le servimos al país, gente que pensamos que el país solo puede tener un derrotero en la medida que todos seamos unidos. Mi sueño es, ahora con la Fundación Fundaprozal, es servir de bastión para que esas entidades que nunca se tuvo que haber llamado AETE, sino que tenía que haber mantenido la ATE, que era la Asociación de Profesores de Tenis de El Salvador. Pero qué bueno, porque han logrado recuperar AETES y por lo menos están haciendo el esfuerzo de avanzar. Y creo que un profesor que no es capaz de pagar $5 para pertenecer a una organización, no se debería llamar profesor, porque una clase de tenis, nosotros en aquellos años nos pagaban 5 colones por jugar con las personas y nos pagaban 20 centavos por recoger las pelotas en el Centro Español y 25 centavos en el Círculo Deportivo Internacional. Claro, la capacitación, los montos invertidos en enseñar y aprender a dar clases de tenis y a ser personas cabales y a cumplirle así como se le cumplía a Jorge Catán, que el tío de Nayib Bukele, que a las 5 de la mañana llegaba a jugar tenis, o como se le cumplió a George Teague, doña Betty Teague, que básicamente la dueña de la radio del mundo, semejante escritor, ¿verdad? O estar hasta las 7 u 8 de la noche esperando al suizo Bollings, que se casó con la hija del señor Escalante Arce, que eran los dueños del Banco Agrícola Comercial de aquellos años. Y así. O esperar a un Antonio Lemos Simón al mediodía para jugar con él, para poder ganarnos la vida. Y corriendo en la noche agarrar como pudiese para ir a estudiar. Entonces, la historia en el tenis en El Salvador, con los que nos quedamos a servirle al país desde otra faceta, se tiene que ver bajo el punto de vista social y deportivo. En mi cabeza miraba todos los acontecimientos que se estaban dando con las pandillas. Mirábamos que iba a llevar el momento en que ellos iban a cambiar su morfología, su manera de escribir, el grafitis, todo lo mirábamos. Lamentablemente no me entendieron, porque yo no soy argentino, yo no soy chileno, ¿eh? Y claro, yo les quería cobrar 400 colones de aquella época, cuando les pagaban 100 colones al profesor. Pero venía un extranjero y le pagaban $7,000, como pasó con la persona que conocí en Irlanda, como era Hugo Jiménez, que de grata recordación, que murió en Argentina al final. Entonces, todas estas historias, estamos contando una historia en la página de Eduardo Beltrán, donde tengo toda la gente del tenis, y donde yo vivo agradecido con Antonio Lemos Simón, que básicamente él, para mí, que fue uno de los que me potenció, porque él me pagaba mis estudios. Y a la señora del Centro Español, que fue Josefina Ciego de Moscoso, donde después de sendas reyertas con Mario, el hermano de Neto Alfaro, nos teníamos que reventar la madre por recoger las pelotas, por ganarnos 20 centavos de la época. No, a mí me toca recoger las pelotas, no, a mí me toca, y esa es una reyerta. Pero igual, y de meternos en aquellas cosas, decir, a mí no me gusta cómo están dando las clases de ese profesor. Venía el profesor, váyase, lo echaba uno. Allá se quedaba uno en la puerta, mire Neto, discúlpeme que yo cometí el grave error de decirle, y venía Neto de Alcahuete, te voy a dar otra oportunidad, pero métase de nuevo y me vas a barrer todas las semanas las canchas de tenis. Sí, está bien, profesor. A la semana
se terminaba uno y a los 15 días para afuera de nuevo. Entonces, nosotros nos quedamos en esta cuestión hasta cierto punto por una necesidad, pero ¿qué hubiera sido de nosotros si no nos hubiéramos quedado? Claro, ya después, haber sido gerente de turno del Hotel Crown Plaza y de habernos metido, de haber terminado la carrera de contador y de haber estado en el nuevo Liceo Centroamericano, de haber recibido las clases de un profesor Pino, pero como la historia no es de Eduardo Beltrán, sino que es del tenis, a nivel de corolario, todos los que nos quedamos y que hicimos la historia del tenis en El Salvador, se convirtió en una de las historias más ricas. Se han hecho torneos profesionales. Ahora, con la federación y el descubrimiento de Rafa tiene la capacidad para que muchos de los niños ya no se vayan del país, que ganen sus primeros puntos para el circuito profesional del tenis, con su proyecto que se llama Tenis al Alcance de Todos. En caso particular, vamos a seguir este esfuerzo y lo vamos a potenciar a través de la www.fundaprosal.org. Y noten que no estamos hablando de los temas de política ni de mi candidatura a diputado para el 2021. Estamos hablando de la historia del tenis. Sin embargo, ya pueden visitar Diputado Independiente 2021, que tenemos ya la página web, que ayer hemos comenzado ya con la preparación y siempre adyacente el Partido Cívico Patriótico, porque este país tiene que cambiar en la medida que usted quiera que la corrupción se combata, porque usted no ha participado en política, porque la política es corrupta, cuando la política es servicio y la política no es corrupta. Son los corruptos que han hecho corruptores metiéndose a la política. O sea, hay algunos temas de coyuntura nacional. El tenis en El Salvador es un deporte que llegó para quedarse y se metió en el corazón de gente noble, de un Kurt Nottebohm, que el nombre de un Kurt Nottebohm aparecía en los billetes antes de Colón. Era bien influyente este señor que alemán millonario que era productor de café, o como un Eduardo Mejía Batle, o como un Don Jaime Batle, o como un Armando Monedero, o un Sacha Mayer, que también fue de la Confederación Panamericana de Tenis, que fueron los dueños de la Diana. Lamentablemente todas estas cosas se han perdido en los anales de la historia. Y los torneos que se hicieron aquí, los torneos básicamente de la AST y los torneos Marlboro, que gracias también a Sabla Touché, fueron importantísimos en su momento. Generaron una gran importancia que el tenis tenía que unirse. Lamentablemente, al desaparecer la primera raqueta y aparecer el Maya, muchos torneos se vinieron para abajo por el problema de los quiques. El problema de los quiques era un problema que los dos tenían dinero. Por un lado, uno tenía aviones, hoteles y canchas, y el otro tenía carros, poder, dinero, y eso también nos llevó a estar peleando muchos años. Aún con la Liga Femenina de Tenis, que fueron de las entidades que nacieron después, con la asociación también que tenía don Salvador Bolaños, que era la Liga Infanto Juvenil de Tenis, que se hicieron muy buenos eventos donde salió Chamba Bolaños, Rocío Bolaños, siempre en la primera raqueta. Las relaciones que hicimos nosotros a través de Don McCordy de la Federación Internacional. Ahora él está retirado, vive en Albuquerque, que le mando un rotundo abrazo a Don McCordy. Para mí, uno de mis mayores profesores ha sido Don McCordy de la Federación Internacional. Y por otro lado también fue el hecho de haber jugado y de haber aprendido cómo le pegaba el saque, que era bien exquisito para pegar, que después se entrenó a jugadores bien famosos que llegaron a ser de los mejores del mundo, como fue Larry Stefanski. Yo quiero dedicar esta historia también a ustedes, y en un especial para Somos Tenis Latinoamérica, donde les quiero dar gracias a la gente linda que siempre está en sintonía de nosotros. En El Salvador hemos sido la cuna de trampolinear a muchos jugadores que llegaron a este país, como Guga Kurten, y hay otros que se me escapan, que llegaron acá y que también algunos ya no están en el mapa. Sin embargo, le damos los agradecimientos, y como repetimos, el tenis en El Salvador, y más que todo, al ser yo de los fundadores
del tenis popular en El Salvador. Les quiero las gracias a ustedes porque solamente así podíamos. Claro, yo le quería regresar a tanta gente linda que había sido buena con nosotros. Pero el tenis había dejado de ser del tenis popular, del tenis de club, a ir a los barrios y las colonias a buscar talentos. Y así lo hicimos, y así lo desarrollamos. Y aquellos alumnos que habían estado conmigo en el club, algunos siguen dando las clases y otros no están en el país. El tenis se modificó, ahora ya no tiene ese problema de que sea un deporte sin barreras. Sin embargo, si usted quiere saber más de esto y tener un acercamiento conmigo, con mucho gusto llámeme, búsqueme, que vamos a estar siempre para que sus hijos sean parte del otro proyecto que se llama Promesas del Futuro en la última generación antes que yo me vaya a la tierra. Uno de la tierra es turista y aquella gente que no lo conoce a uno y que solo habla y piensa que los valores de uno son mediocres, se equivoca. Nosotros, todos los valores que tenemos nosotros están cimentados en la verdad. Y si por ahí nos equivocamos con alguna palabra, pero no es porque seamos patanes o vulgares. El tenis nos enseñó a ser gente de calidad y a respetar para que lo respeten. El tenis nos enseñó que al ingresar a la política, aprender a ser diametralmente opuesto a todos los que han sido políticos en la vida nacional. Quiero dedicar estas palabras a Raúl Hernández, a ese gran jugador que se encuentra en Canadá, que nunca lo he vuelto a ver, a Valo Reyes, que también vive en Australia, a Inocente Quintonilla, que no sé por qué algo pasó, que no me volvió a hablar, y a jugadores así, que después hay un muchacho que grosero y vulgar que trajimos, que aún no le ha pagado Promo Deportes Infosport a un Sabán que lo trajimos y todavía nos debe porque no nos pagó el hecho de haber traído. Pero de todo hay en la vida el Señor, viña el Señor. Entonces la gente aquí le busca a uno, se sube, hace caballito de uno y al veces uno se llega a cansar. Pero no por eso va a dejar de trabajar en honor de la niñez y juventud. El gobierno tiene una deuda galopante en materia de la inclusión social, porque las cárceles no estarían llenas de pandilleros, sino que el país sería una cuna de grandes jugadorazos, porque el talento no hay que buscarlo, el talento hay que desarrollarlo. Da favor ver cómo se exponen a tantos jóvenes que se convirtieron en delincuentes cuando la familia se dividió, cuando los de izquierda y derecha se fueron a Estados Unidos y los de izquierda le siguen criticando a Estados Unidos y besando los dólares por aquella nación. Y en el país, en una patria 3 veces más dividida, que ahora en vez de que sigamos manteniendo la libertad de culto y pensamiento, nos quieren imponer a que nos hagamos y que escuchemos básicamente lo que es el Ramadán, cuando el Ramadán básicamente pierde el 23 de agosto, es el fin, y de esa manera sutilmente quieren llevar, sin que sea cierto o mentira, pero lo importante es que ahí está. Si lo hacen con buen corazón, perfecto. Si lo hacen con mal corazón, todas las cosas que son malas terminan malditos. Y no es que nosotros seamos groseros. El tenis en El Salvador está básicamente sustentado en los pilares fundamentales de aquellos señores como Caliche Fuentes, como Jorge Mendoza, como el griego Nicolás Caló, que había ganado Wimbledon juvenil, y aquellos que todos le aprendimos cómo pegar la pelota, cómo desarrollarnos, cómo aprender idiomas. Y claro, la capacitación que luego tuvimos en Irlanda, en España, ¿a dónde? Las relaciones que se hicieron con los diferentes profesores, con Don McCurdy de la Federación Internacional, y al tener los mejores jugadores de este país, básicamente no nos queda más que seguir luchando. Al crear un método de enseñanza propio que facilita la docencia del tenis, que está a la orden de los profesores en la medida que ellos lo quieran, porque el país, El Salvador, no tiene un método de enseñanza organizado para que lo pueda aplicar para las nuevas generaciones. Aquí enseñar los 5 elementos básicos: la volea, el revés, la volea de drive, el saque, ¿verdad? Eso es importante. El drive y el revés son 5 golpes en sí.
pero no solamente son los 5 golpes, también es la parte humana que el profesor tiene que aprender a ser un profesor disciplinado. Aquel profesor que solo llega a la cancha y aquí estoy y no lleva una agenda, eso no se debería llamar profesor. Ese se debería llamar un estafador de su cliente. Y el profesor y el alumno, y el alumno, a donde el profesor suda, usted le está pagando al profesor para que haga ejercicio. Esa es la verdad. Si el profesor suda y usted le paga, es un grave error. Usted tiene que ver cuánto sudó usted y cómo se siente satisfecho si le enseñó a pegar bien la pelota, a armar bien la pegada, a agarrar bien la raqueta. Si bien es cierto, esta es la historia del tenis en El Salvador, pero también es cierto que a través de la historia en El Salvador hemos nosotros encontrado jugadores que han llegado hasta el abierto, a estar entre los 4 finalistas del abierto de Australia. Todos los países tienen esa peculiaridad. Pero la visión que tuvimos nosotros de irnos a los barrios pobres, a las canchas pobres, a las canchas de basquetbol, a los diferentes departamentos, aún sufriendo los improperios de estar 35 años castigados, porque no seguíamos las políticas de un organismo que nunca estuvimos de acuerdo, y haber quedado como el secretario general de la Asociación de Profesionales de Tenis y quedar en un pleito de los quiques, eso llevó a que me estuvieran marginado casi 35 años. Sin embargo, con mi creatividad y con mi pasión por este deporte que amo mucho, hicimos la labor y ahora otras personas desarrollan el tenis en el país y nosotros empezaremos una nueva faceta en la vida nacional, sin consumir drogas, apoyando a las juventudes, dándole los consejos. Nos acabamos de encontrar cuando nosotros metimos el tenis en una cancha, como fue el Parque Balboa, en una pista de patinaje, ahí dimos los primeros pasos. Y quizás uno de los más importantes personajes que nos ayudó, que es el fundador del tenis, que no sabe él que hoy lo va a saber, como es Clemente Stanley Linares, psicólogo de carrera y empresario. Él también fue uno de los primeros alumnos que tuvimos y allí nos encontramos a otros de los amigos, que es de Apellido Alvarado, que lo sentamos y como decía malas palabras, le enseñamos nosotros a decir que en vez de decir malas palabras dijeran recócholes. Ahora este muchacho se casó, se preparó, vive en Houston y de una manera u otra nos está ayudando para que estos proyectos sigan adelante. Hoy nos agrada poder haber pagado ya con mi tarjeta de débito lo que son las cuentas del teléfono, de los teléfonos, porque nosotros tenemos acá una, con la de débito hemos pagado ya lo que es teléfono. Obviamente que si nosotros analizamos cuánto nos implica a nosotros tener una estructura, un billete, y con ese dinero nosotros podíamos irnos a Miami, podemos ir aquí a Biscayne, o podríamos regresar al club donde estuvimos dando clases en Irlanda, al Riverview Country Club, en ese club donde llegó John McEnroe, o tomarme un viajecito a San José de Costa Rica, donde tuve la oportunidad de estar nada más ni nada menos que con Pablo Araya, con Gildemeister, con los hermanos Jaime y Álvaro Fillol, solo por mencionar algunos, en esa tarde histórica que este muchacho Pablo, que venía de ganar nada más ni nada menos el Orange Bowl y que también había ganado la Copa del Café, que un año después o 2 años después lo ganó el ario salvadoreño Miguel Mers, que se codió entre los mejores jugadores, así como lo ha hecho Rafael Arévalo, que le jugó en los Juegos Olímpicos de Beijing, se enfrentó nada más ni nada menos que a Roger Federer perdiendo 6-4, 6-2, y también antes le había ganado al 100 del mundo. Por supuesto que también cayó derrotado Tim Heeman con mi otro alumno Rafael Arévalo. Yo les quiero dar las gracias a ustedes. Si quiero servirme un cafecito, estoy encerrado entre 4 paredes
con algunos recursos sin poder comprar nada. La vida en el país nos hace reflexionar que es importante que se respete la Constitución de la República y que no se violen los derechos constitucionales del ciudadano. Y a nivel de ejemplo, al no haberse respetado el decreto 593, se pierden todas las garantías constitucionales y el decreto que generó el Ministerio de Salud, que es el 24, queda sin efecto, pero aún así seguimos nosotros pagando las consecuencias porque la Sala de lo Constitucional, si lo miramos bajo el punto de vista político, la Sala de lo Constitucional solamente lo ve bajo el punto de vista político y no bajo el punto de vista de las grandes mayorías. Hemos llegado ya al fin de la historia del tenis en El Salvador y al final metimos esa cuñita porque es importante que el tenis le enseñe a uno cuando no está haciendo nada. Usted como profesor lea de fisiología, lea de psicología, lea de historia, aprenda a ser culto, cuide su vestimenta, cuide las uñas, cuide andar siempre bien arreglado, huela rico. Muchas veces los que trabajamos con personas hay que tener para la litosis de estos temas de menta, porque los que trabajamos con niños, así pasa. Créese una buena imagen, aprenda a respetar a las mujeres en todos los sentidos, tenga buenos valores, y no solamente de palabras, sino que hágalos cumplir. Si la otra gente ya piensa mal, que sea la persona que piensa mal. Pero usted no por eso va a quebrantar su palabra y aprenda a ser correcto. Aprenda a ser cumplidor. 10 minutos antes de la clase tiene que estar usted en una cancha. Escriba las cosas que va a hacer. Ponga lo que va a hacer, cuánto va a ser de calentamiento, cuánto va a ser de esto, cuánto va a ser de lo otro. Téngale un plan de corto, mediano plazo a sus alumnos. De esta manera quiero dar las gracias a ustedes que nos han permitido, a los nuevos profesores de tenis en El Salvador. Tienen una gran responsabilidad de tomar estos ejemplos, porque nosotros venimos de sufrir humillaciones, gritos, marginación. Nosotros no venimos de gente adinerada, y el 99.99 de los que nos dedicamos a la docencia del tenis, venimos gente de los estratos populares. Pero eso no le da derecho a usted a ser un grosero, así, sino a ser un respetuoso. Claro, pocos nos preparamos y nos metimos a la universidad para que las cosas fueran diferentes en el país. Venimos de los tiempos donde uno se guardaba la pelota aquí y con aquella cuestión que si el profesor de cabecera lo miraba que estaba uno ahí, andaba vestido de blanco, con pantalón largo, y que cuando uno le tiraba la pelota, quería que le llegara la pelota, rebotara y le cayera en la palma de la mano. Si le pegaba uno en el cuerpo, también lo echaban. Entonces, todas esas cosas de la élite del tenis en el país ha sido bien complejo. Sin embargo, nosotros granjeamos todos esos, nosotros hemos podido granjear. Aquí me está diciendo que le hable Eduardo, que dice, aquí está Saúl Hueso. Yo no quisiera reconocer a Saúl Hueso como uno de mis alumnos, porque también Saúl tenía la peculiaridad que era un niño, era tan chiquito como que si era un muñequito de barro, así chiquito, bien vivaz, le cayó bien a una señora y la señora lo adoptó y también a él le cayó bien al gerente del club y nos decía que lo entrenáramos. Poco rebelde, pero al final de cuentas hoy se está dirigiendo ya a la asociación de profesores. Sin duda se debe haber capacitado porque yo le dejé de ver. Y básicamente la experiencia de la universidad ha sido una de las experiencias más interesantes porque cuando uno se mete a estudiar a la Universidad de El Salvador, de ahí salió Alejandro Bustillo Ángel, salió, si estamos hablando en el tenis, salió Concho, que Concho se convirtió después en el profesor, terminó su profesorado de educación física. Y es que hablar de la Universidad Saúl, teníamos que dedicarle grandes momentos, pero lo importante es que hoy que estamos hablando acá y que no se tuvo esta fortuna para que todos los colegas sepan estas grandes historias y que les sirva de acicate a otros muchachos. Lamentable la conducta de este muchacho que está en un club de allá por los sueños. Personas así con unos valores horribles
Ese muchacho no se debería llamar profesor, pero ahí está y bendito sea el Señor. Las relaciones públicas son importantes en la vida de la gente. Entonces, que después que agarren un teléfono y que lo empiezan a agredir a uno, eso no tiene nombre y sin que lo conocieran. Pero como uno no se va a detener en mediocre, en la Universidad de El Salvador también se han dado grandes acontecimientos bajo el punto de vista político, social y económico y deportivo. Recordar que Alejandro Bustillo salió de allí y Alejandro después llegó a ser uno de los que manejaba los torneos, pero como esos los vamos a tocar en la historia del arbitraje el próximo sábado. Que en el caso particular, en uno de los torneos a mí me tocó eliminar a Malindo Alvarado en la primera raqueta porque no respetaba las normas y era un pleito con Tito y en fin, cada cosa. A mí me tocó ser profesor, árbitro de los torneos, profesor, árbitro y educador de otros profesores. Los profesores que han seguido de una manera la escuela que les enseñamos. Y muchos tienen algunos hábitos bien cimentados, como Noel Urbina, allá de Sonsonate, que ese me sigue a donde va. Claro, al regresar de Irlanda, nosotros no nos quedábamos con los conocimientos que aprendíamos. Entonces, Saúl, hablar de la Universidad de El Salvador es hablar de una Nora Aguilera que llegó a ser la campeona nacional y que era interesante cómo se dieron los acontecimientos. Pero también la Universidad de El Salvador, Saúl, se ha caracterizado por ser la cuna de los comunistas más grandes que hemos tenido en América Latina, donde fue la cuna de las LP28, los ajeos, y donde es cierto, nosotros cuando éramos estudiantes de la universidad que estudiábamos relaciones internacionales, la GEOS era donde se comía más rico, pero también era el lugar a donde se escondían y se secuestraban a la gente de los empresarios privados. Y algunos desaparecieron y también así como la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda terminaron matando a muchos. Y las carreras como las que yo llevaba, como relaciones internacionales, que a la postre no terminamos la carrera simplemente porque era bien complejo. Así de que aquí me está preguntando Saúl algunas cosas y le voy a responder desde aquí porque tengo un pequeño de las experiencias. Yo no quiero hablar de mis experiencias, de las experiencias vividas con Sánchez Vicario en España, de las experiencias vividas con Pablo Araya, y también con José Luis Clerc, y con aquellas experiencias vividas, porque esta no es la historia de jamás contada Eduardo Beltrán, sino que esta es la historia de cómo los clubes se fueron creando y se hicieron bien competitivos. Lamentablemente todo eso se perdió. La división entre los dirigentes llevaron a una pérdida del país y eso hace que Rafael Arévalo lamentablemente se tuvo que retirar a los 23 años, habiendo ganado ya y siendo un gran jugadorazo. Claro, ya Marcelo ya lo superó en todas las facetas. Que derrotemos a México en El Salvador con el equipo de Copa Davis, eso no se va a dar todos los días. Pero por eso es importante que nosotros comencemos a tener un coloquio con todos los profesores y a sincerarnos, a tener un centro de desarrollo para el tenis nacional, a darle un apoyo a Rafa y que Rafa también apoye estas iniciativas. Al haber estado como director de desarrollo en Santa Ana y haber hecho mi labor allá, yo creo que esas fases ya murieron, Saúl. Pero por ejemplo, me quiero poner los lentes, lamentablemente, ustedes saben la situación en que estamos y mis lentes se me han quebrado, pero no podemos ni siquiera salir a la calle porque estamos presos en la misma casa. Y de todas maneras, aunque yo quiera ir a comprar los lentes, si yo voy, puedo ir al supermercado, pero no puedo entrar a otro lugar que no sea el supermercado a comprar. A ese grado hemos llegado. Vamos a ver acá, con gran cuidado, para leer lo que dices tú. Básicamente me dice que me hable de mis experiencias. Hablar de mis experiencias nos quedaríamos cortos porque, como te repito, va a haber un momento en que nos vamos a reencontrar todos los profesores. Y por eso mi sueño es terminar la fundación que se llama www.fundaprosal.org y poder ayudar a los profesores.
poder conseguir recursos para que se hagan aquellos proyectos que nunca se hicieron. Lamentablemente hay muchos de nuestros colegas que viven en la vil pobreza porque no tuvieron la sapiencia. Habiendo ganado buen recurso, ¿no? Algunos sí tienen sus casas, sus carritos y todo, pero otros, algunos, no todos, no tomaban, regresaron a tomar y eso también no es bueno. Habiendo sido el profesor de la Embajada de Estados Unidos, y es irónico que hoy otros, uno que le decimos nosotros, de apellido Nolasco también, el hijo de Calavera, que ha sido el único que me ha dicho, mire profesor, no tiene cancha, venga a dar clases acá. Hoy se casó con una hija de un señor multimillonario, vive en Miami y ya no está en el país. Por respeto a él no voy a decir el nombre con quien se casó, pero a él sí le fue bien. O como otros de mis colegas que fueron bien audaces y que se terminaron quedando con extranjeras y viven muy bien. Pero qué bueno, eso sí me agrada, pero también la conducta de ellos y el modo de ellos es la calidad de personas y no me arrepiento. Y a veces en Navidad hemos ido a pasar a la mansión de ellos su buen momento. En el caso particular, que siempre me he caracterizado por ser cabal en mis actos y mis acciones, a pesar que todas las señoras divinas conmigo han sido un amor de mujeres, porque no lo niego, las mujeres más lindas de este país he tenido la oportunidad, como Carmen Elena Figueroa, que es la hermana de Pepe, que fue mi Salvador, como la Iris Mazorra, por decir algunas, o también como tantas mujeres lindas, como la hermana como Adelita Hildeman también, que ahora está afuera, que vive en Uganda, y a gente linda, pues que en realidad vale la pena recordar. Yo creo que la vida de uno es así enigmática. Y claro, al estar inmerso ya en las diversas facetas de haber sido candidato a diputado, que haber sido candidato a diputado por San Salvador, de una manera directa, y de ser un anticorrupto y de pagar mis campañas en los buses, que cuando alguien me dona un dinero, yo lo invierto en el proyecto. Porque este país ha estado re mal, porque la gente se equivoca. Siguen confiando en gente que no tiene que confiar y al final se llevan el dinero de todos y todos decimos, como aquellos robaron, que roban esto y es un rollo. Pero como no es de política el programa de ahora, quiero que quede bien claro. Y quiero hacer un llamado que a las 7 de la noche en mi programa, que ya es normal, tendremos resumen dominical en la plataforma en sí de Eduardo Beltrán, donde solo sale la carita. Y ahí lo compartimos con otras plataformas. Me cabe la satisfacción de haber ayudado de una manera a tanta gente linda y básicamente de haber hecho una labor por la juventud, a Rolando en Santa Ana, con toda la gente que nos hemos involucrado, y hubieron otros que en el camino se quedaron. Hubo un muchacho que era muy bueno y se quedó en el camino. No sabemos las causas que le llevaron, bien joven. Comenzó a tomar y traía para ser un gran profesor. Las causas, no sabemos qué causas le llevaron hasta que se terminó ahorcando. De las cosas que han pasado, pero en el país, el tenis, hemos vencido, sin ser groseros, hasta cierto punto a la burguesía y nos hemos hecho amigos de ellos para poder compartir con ellos y respetar los puntos de vista de cada quien sin hablar de política. Yo salí polifacético en las diferentes áreas y eso es lo que me tiene aquí con ustedes. Hoy por hoy vamos a ver lo que le quiero decir. Este se llama, es Cardona, Noé Cardona de Santa Ana. Saúl fue Noé Cardona. Noé Cardona, que tendría casi tu edad. Tú eras un poco más peque, pero él se terminó ahorcando y murió. Se metió al alcohol, nunca lo pudimos sacar. De ahí a otro que sí lo pudimos sacar fue a Carlos Villanueva, que Carlos, la visión de Carlos y la pasión por trabajar cuando venimos a Santa Ana, lo hizo una persona útil.
le salió la oportunidad de irse a Sevilla o en Sevilla o por allá vive ahora. Así que en lo particular, los acontecimientos que se dieron haber traído jugadoras al país como Graciela Vélez y estar en el presidente Chapultepec y de haber tenido esa peculiaridad de tener esa relación con gente bien importante, de ver a un Cicero, a un Cicero jugar un hit en uno de los torneos más importantes que ha ganado Raúl Cicero de México y entre otros, ganarle nada más a Rutherford de Jamaica en México y ver en ese importante club de México cómo después de 5 horas y con llagas y de ver a los cubanos que llegaban con ganas de quedarse y de pedir asilo en México y de ver que a ese cubano que le dijera al profesor, si no ganas este partido, te vas a la zafra, chico. Oye, si tú no ganas este partido, o tú te vas a la zafra a llegar a Cuba. Así era. El sistema cubano le forzaba a que a todo dar tenían que ganar los partidos. La gente no lo sabe, pero nosotros estábamos ahí de llegar a ese club que está en la Gran Vía, bueno, que está Insurgentes, es todo México, y es uno de los clubes más importantes de México. Y por supuesto de haber estado en la Torre Latinoamericana, no una vez, sino que varias veces, y ver la calidad de personas que son los mexicanos, y ver los mexicanos cómo fueron nuestros alcahuetes para que pudiéramos pasar al otro lado. Cómo los mexicanos nos han ayudado a nosotros. Cómo los mexicanos nos han echado el apoyo en diversas facetas. Entonces, nosotros hemos vivido unos acontecimientos bien importantes en la vida sociopolítica. Claro, ahora las situaciones son diferentes. Ver cómo se une para ganar los torneos. Rafael Arévalo, con uno de los tenistas más importantes de México, y que se van dando el apoyo entre los dos y que se van a jugar los grandes torneos de México. Eso es loable. Pero el deporte es así. Entonces, Saúl Hueso, te quiero felicitar porque soy el presidente de la ETES. Hay mucho trabajo que hacer. Creo que tenés un reto. Y a mí ha sido un gusto también darte un par de clases. No quiero que me reconozcas nada, ni que nadie me reconozca. Lo importante es que nosotros vencimos a la burguesía porque los clubes, el profesor le daba la clase al alumno, pero nosotros estábamos aislados. Es más, mirábamos que al profesor se tomaba su gaseosa y a nosotros nos pagábamos 20 centavos de colón, que es menos, son 2,5 centavos de dólar. Eso nos pagaban, y nos pagaban a los que ya jugábamos después, nos pagaban 5 colones. Claro, yo después cuando daba mis clases, no lo niego, no me puedo quejar. Ya me pagaban $30 la hora en la primera raqueta. Tener un cheque ejecutivo ya como director del Club Sheraton. Y ser el director de turno de todo el hotel. Eso es importante. Entonces, Saúl, yo creo que de eso hay muchas cosas que contar, que también tú sabes cómo nos hemos portado y que sí es interesante avanzar con estas cosas. Es importante que que se haga como un ahorrito para que el día de mañana no tenga expensas de nadie y que en vez de que otros le ayuden, ustedes ayuden a ese otro a ayudar y que se convierta en una entidad fuerte. En la medida que cuando ya esté instaurada Fundaprosal, vamos a hablar para que ustedes tengan otro nuevo derrotero.
a todos mis amigos que me han conocido. Agradecer también a Javier Prado, que Javier Prado, aparte que eran millonarios, a Javier hasta le quitaron la firma porque a todos los boleros nos daba de comer. Claro, Javier Prado, los papás de Javier eran millonarios, pero en el Círculo Deportivo Internacional él nos dio a varios, a los que le recogíamos las pelotas, y yo quizás ahí salí favorecido con él, porque yo le recogía las pelotas, y para mí fue una fortuna recogerles, porque que alguien le pagara un colón de aquella época y que todavía le diera hamburguesas, le diera una soda, o que llegara un Rolando Sagrera al Círculo Deportivo Internacional y le diera 5 colones. Yo creo que los problemas con Oscar Tobar todavía están atentos, porque en una ocasión hice una de mis diabluras de muchacho. A mí no me tocaba, pero yo le dije que a mí me tocaba, y hasta que al fin él me dejó, pero honestamente a mí no me tocaba. Pero al final de cuentas la amistad con Oscar ha seguido al estar en la Asociación de Profesionales de Tenis. Algunos agarraron con Enrique Molins, que otro era de los ricos, y otros con el doctor Enrique Borgo Bustamante. Y en mi caso, que me tocó estar en el centro los dos, yo nunca apoyaba a nadie, porque cuando uno es dirigente, y esto va para Saúl, cuando tú sos dirigente de una entidad, no tenés que apoyar, tenés que ver la verdad, tenés que ponerte en el centro, y los problemas de dirigentes son para dirigentes, los problemas del desarrollo del tenis son para los organismos que estamos al frente de esta linda faena de enseñar el tenis. Creo que hasta aquí voy a llegar, agradeciendo a tanta gente buena que está aquí conmigo, básicamente como Aide de Liotes, y a Jacqueline Mejía, a la señora, y allá en aquella cuenta te tengo a ti, Saúl. Hay otra gente linda. Yo creo que es una linda mexicana que yo siempre pensé que era jugadora de tenis, pero parece que tengo un pequeño dolor en la espalda. Yo creo que esa caída del caballo que tuve como lo conté en la historia anoche, ¿verdad? Y arriba tenemos más gente. A Teofran, que está hasta allá un venezolano que estamos trabajando con el proyecto del Futuro TV de televisión también, ¿verdad? Aquí estamos ya la dijimos a la doctora Aide. Ahí me voy a quedar. Ahí tenemos una linda mexicana que está aquí. Vamos a ver de este lado. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, porque ya no puedo ver. Y así como hemos querido llegar en esta historia de la historia del tenis en El Salvador, donde hemos ganado grandes medallas a través de esta misma, con jugadores como los Portillo, como Carlos Arias, como Mers, como Tejada, que hoy vive en México, y como otros jugadores que se nos escapan en el tintero. Hoy por hoy, una linda tarde y hasta la próxima.